Bienvenidos a la Hora de la Tierra. En esta edición nos vamos a hablar de biodiversidad y de restauración de ecosistemas, de minería en asteroides. En la historia de la Tierra tendremos el Mioceno. Os traeremos en Mala Ciencia la geobiología, que no es una ciencia. Y además os traemos, como siempre, noticias sobre ciencias de la Tierra. Así que vamos a empezar. La Hora de la Tierra. Bueno, pues ya estamos aquí, tenemos muchas cosas de las que os queremos hablar y hemos grabado una entrevista, hemos ido hasta... Alcalá de Henares. Eso, Alcalá de Henares, que además es donde vive ahora Ana. Ajá. Así cerca de tu casa, Ahora además, en hay la que aprovechar universidad. los recursos. Hemos estado entrevistando a... José María. El director del FIRE, que es la Fundación Internacional de Restauración de Ecosistemas. Así es. Y bueno, le preguntamos sobre muchas cosas de restauración, de biodiversidad, pero eso viene luego. Ahora vamos a hablar otras cosas. Estando estos días por Madrid, estuvimos en la Facultad de Geológicas y bueno, ya está anunciado el Geolodía por todas partes allí. Bueno, no te he presentado, perdón. Ya, antes te lo iba a decir, hemos empezado así sin... Bueno, conmigo hoy está Ana Merenciano González. Buenos días, Santi. Yo soy Santiago Rodríguez y... Manel Alemán. Hola, Manel. Hola, ¿qué tal? Bien, ya te tenemos aquí de vuelta, ¿eh? No me puedo fugar de este programa. ¿Dónde está tu pueblo? Godelleta. Ah, vale. Muy bien. Está aquí al Bueno, lado. pues ya cuando no sabemos dónde está, Manel está en Godelleta. Bueno, entonces hemos estado viendo anuncios sobre el Geolodía en la Facultad de Geológicas de la Universidad Complutense y como el año pasado yo estuve allí, pues he pensado, Sí. vamos a hablar del Geolodía, ¿no? Aparte Claro. de que ayer fue el Día de la Tierra. Estamos hablando del día pues 23, importante. que es el cumpleaños de Ana Merenciano. Un aplauso para Ana Merenciano. Bueno. Que ya tiene un año más que el año pasado. Que ayer Dejémoslo también. ahí. Pues sí, bueno, que vamos a hablar del Geolodía. Del Geolodía, sí, del Geolodía. Y bueno, pues el Geolodía este año va a celebrarse los días 7 y 8 de mayo. Y para quien esté interesado en acudir, aquí cerca en la Comunidad Valenciana tenemos, los de Valencia van a ir a la cueva de Don Juan, en Jalance, que se llama Historias Geológicas de un Cast Singular. Y quien le interese ir a Castellón, irán a hacer las dinorrutes del Sports, lo que entiendo que habrá fósiles. Esa zona de dinorrutes es que habrán encontrado dinosaurios en esta zona, en este área. Supongo. Chan, chan. Y en Alicante tenemos la capa negra de agosto, cuando se extinguió... ¿Qué? Eso tiene que ser relacionado con el iridio. Bueno, La vía verde del Maimó es donde van. Bueno, y los de la Comunidad Valenciana van a ser todos el día 8, domingo 8 de mayo. Para los madrileños, esto se realizará el día 8 de mayo en el Pontón de la Oliva, en Patones. En Barcelona se llama Caminando por la extinción de un mar, las rocas de la Toras y sus usos. Y se realizará por el Geoparque Mundial UNESCO de la Cataluña Central. Esto es por los municipios de Artés y Calders. Bueno, eso está sacado de la página web de la Sociedad Española de Geología. Es bastante oficial. Va a haber en más lugares aparte de... Va a los haber que en acabo todas de las mencionar. provincias. Ajá. En todas las provincias. Bueno, en todas las provincias. En algunas, por ejemplo, en las islas hay en más de una isla. En Claro. la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay dos. Hay uno en El Hierro y otro en Tenerife. En la provincia de Las Palmas solo hay en Lanzarote. Hay 3 en las Islas Baleares. Y bueno, hay muchas cosas interesantes que se pueden ver. Aparte de las que ha dicho Ana, pues a mí... cosas que he visto interesantes. Estuvimos el otro día hablando del Eoceno. Bueno, el otro día, hace ya 2 podcasts. Pero en Guipúzcoa se titula la salida El Eoceno del Monte Ulía, un viaje en el tiempo de 50 millones de años.
El Monte Ulia es uno de los 3 montes que están en la ciudad de San Sebastián, así que es accesible, está cerca de la ciudad y no sé, promete. Después también me ha interesado mucho una, porque en la pasada edición del podcast hablamos de el chico que lo organiza, y además he estado viendo porque lo anuncia con un vídeo que ha hecho con drones. Entonces es muy espectacular, le ha puesto musiquita y así subtítulos, no sale nadie hablando, explicando de lo que va. Y se llama De Pangea al Paisaje. Esto es en León, en el norte de León. Y es Javier Fernández Lozano, que es el hombre que estuvo descubriendo lo de la señal magnética del giro de la meseta ibérica. Y bueno, después hay otros interesantes. Uno que me parece muy interesante, porque vamos a hablar hoy de esta época, es en Teruel, se llama Safari por la sabana del Turoliense. El Turoliense está dentro del Mioceno. Y entonces, pues para aquellos que escuchéis el podcast de hoy, para que veáis cuáles eran las condiciones durante ese enfriamiento que hubo en el Mioceno, pues aquí os lo explicarán. Muy bien pensado. Sí. Y otro que está también interesante es en Guadalajara, que por cierto lo hace alguien de la Universidad de Alcalá. Claro, si es que están muy cerca, tienen campus ahí. Se en titula Guadalajara. Alto Tajo, donde el agua esculpe el paisaje, así que eso será de erosión y cosas interesantes. Y bueno, uno que a mí me parece interesante, bueno, todos me parecen interesantes, ¿no? Pero uno que a mí igual me gustaría ir es Huelva, que nos cuenta el río Tinto. Estoy intrigado con esto. Huelva, que nos cuenta el río. Sí, el río Tinto, ¿sabes? El río Sí. que tiene las aguas de color Hoy ha salido en las extraño. noticias que estaban haciendo pruebas para como lo que harían en Marte. Han ido con trajes de astronauta y un robot, simulando que la zona de Río Tinto es Marte, y han hecho pruebas de coger muestras de suelo, de moverse, porque con los movimientos indicaban al robot y hacía que el robot le obedeciera, como que se comunica. Hacían pruebas así de comunicación y muestras. Eso en Huelva. Sí, en la zona de Río Tinto. Sí, ha salido justo hoy en las noticias. Bueno, pues todos los geolodías son o el sábado día 7 de mayo o el domingo día 8 de mayo. Y tenéis para elegir, en algunos os tenéis que apuntar obligatoriamente. Hay uno que está muy bien, que es en los Arribes del Duero, en Zamora, pero ya está completo, así que ya hemos llegado tarde. Solo había 49 Diles en plazas. qué dirección, para si están interesados, pueden apuntarse. Sí, bueno, esto simplemente con que busquéis Geolodía 16 en Google, el primer enlace es esto. Se llama Geolodía 16 porque es 2016. Y si no, está en la página de la Sociedad Geológica de España. Entonces, ahí ya sale. Con esto ya no sé, vamos a empezar ya con las noticias y a ver qué es lo que nos trae la actualidad. Un grupo de biólogos marinos de Estados Unidos ha escrito una carta abierta al presidente del país, Barack Obama, para reclamar medidas a favor de las ballenas francas que habitan en el Atlántico noroccidental. La última amenaza que se cierne sobre estos mamíferos son las prospecciones sísmicas en busca de petróleo y gas que se van a llevar a cabo en la franja costera desde Delaware hasta Florida. Pese a que no se han aprobado permisos para extracciones en la zona durante los próximos 5 años, sí que se han concedido autorizaciones para buscar reservas en 145.000 kilómetros de trazados. Las prospecciones sísmicas se realizan con pistolas de aire a bordo de barcos, que emiten explosiones cada 10 segundos y que pueden afectar a la vida marina, en especial a estas ballenas, que son muy sensibles a la acústica y se comunican entre ellas por medio de su voz. Las ballenas francas crían en torno a las costas estadounidenses. Son una especie en peligro de extinción con menos de 500 individuos y que han sufrido la caza humana durante siglos. Se sabe que los cetáceos abandonan las zonas con alta contaminación acústica por el estrés y el malestar que les causa. Son una especie protegida por leyes americanas, canadienses e internacionales, recuerda Scott Krause, zoólogo del Acuario de Nueva Inglaterra y uno de los signatarios del documento. Al afectar a la comunicación, dice, en una zona de cría, los efectos nocivos se ceban con los miembros más vulnerables de la población, las madres y las crías.
Los científicos que han firmado esta misiva pertenecen a importantes institutos y universidades como el Instituto Oceanográfico Woods Hole, la Universidad de Duke, el Laboratorio de Ornitología de Cornell, el Acuario de Nueva Inglaterra o la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza. Y esta noticia estaba en la web de la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza. Ajá. Esto es una cosa que ya hace muchos años que se sabe que, bueno, los cetáceos en general tienen mucha sensibilidad a estos ruidos y, bueno, a veces se han producido varamientos de varios ejemplares después de haber hecho prospecciones de este tipo. Hay que recordar que estas son las ballenas por las que el hecho de que esté prohibido cazar ballenas es por estas ballenas, que casi se extinguieron por culpa de la caza. Por la facilidad que hay para cazarlas, ¿no? Porque sí, es muy fácil al parecer son muy fáciles de cazar porque como tienen mucha grasa, cuando están muertas, pues flotan. Además, no se mueven muy rápido, entonces pues... Si están muertas ya da igual. No, porque otras si se hunden es más difícil de recuperar para los balleneros. Entonces estas como se queda ahí, para los balleneros es más fácil de cazar. Y supongo que la gente ya sabe que yo soy del País Vasco. Es una de las especies, uno de los animales más importantes en lo que es el folclore vasco porque muchos vascos eran balleneros. A ver, tampoco tenemos tanta tierra como para cultivar. La gente tenía que salir al mar y pescar y cazar ballenas y esto. Y bueno, hay muchas cosas. El otro día te enseñé una canción de un candú que se llama Entre sal y tres sudor, ¿no? Que va sobre las ballenas. Pero también, pues, todo lo que son las regatas de traineras y todas estas cosas. Estas tradiciones vascas pues están muy relacionadas con la pesca de ballenas. Entonces... las ballenas se están recuperando y esa es una de las zonas donde están protegidas porque Islandia y Noruega pues no... Son más especiales. Ya, bueno. Tampoco cazan de estas, a decir verdad. Ajá, que es calderones, básicamente. Sí, cazan calderones porque son como delfines. Pero bueno, están intentando recuperar y según decía uno de los científicos... no se están recuperando tanto como se podría. Entonces, si destruyes lo que es su hábitat de cría... Claro. Una zona muy vulnerable para ellas. ¿Y sabes si ha habido alguna respuesta a esto ya? Pues no. No sé si... La verdad es que últimamente, después en Planetología hablaremos de otra cosa que ha hecho el señor Obama, que es un poco chocante. Sí. No sé si es que como ya no le van a reelegir a él, ya le importa todo menos o qué, pero bueno, es un poco... No sé. Dejemos ahí la intriga. Dejemos ahí la intriga. Los árboles no solo compiten por los recursos como agua, luz y carbono en el bosque. Al parecer, el carbono también lo comparten entre diferentes individuos. Así se interpretan los resultados del estudio llevado a cabo por el Dr. Tamir Klein y el profesor Christian Körner de la Universidad de Basilea en Suiza y publicado en Science. Las plantas extraen CO2 de la atmósfera y a través de la fotosíntesis lo transforman en azúcares con los que forman celulosa, lignina, proteínas y lípidos. Este carbono se transporta a donde la planta lo necesita, ramas, hojas, troncos, raíces y también a los hongos simbióticos que viven en las raíces, las micorrizas. Pero el movimiento de carbono va incluso más allá. Se realizó un experimento con grúas de construcción liberando CO2 sobre abetos de 120 años de edad y 40 metros de altura. Este CO2 llevaba carbono marcado, con ausencia de C13, el tipo de carbono más pesado de lo normal. A través de un espectrómetro de masa se seguía la ruta del carbono marcado. El descubrimiento fue encontrarlo en las plantas vecinas, pero no solo en los otros abetos, también en pinos, alerces y hayas. Según los botánicos, la única manera en que pudo haber llegado allí es a través de las micorrizas, puesto que otras plantas de sotobosque que utilizan hongos diferentes no tenían carbono marcado. Klein y Körner destacan que encontrar el carbono en especies diferentes es una gran sorpresa, y en palabras del profesor Körner, es prueba de que el bosque es más que la suma de sus árboles. No sé si me entero muy bien, pero... Sí, esto es que le han puesto una grúa de construcción encima. Entonces esa grúa iba soltando CO2 que no tenía carbono 13.
Y se ha visto como... Solo carbono sí, 12, se ha era visto como el sintético. árbol sí que ha cogido este carbono, se entiende que de las raíces. Gracias a Entonces, las micorrizas. sí, ese era el marcador. Ajá. Y ese árbol, a través de la fotosíntesis, lo absorbía. Pero solo le estaban dando a ese árbol encima. Entonces no es posible que el otro árbol de allí lo tenga porque solo está cayendo sobre este. Ya. Pero el otro árbol también lo tiene. Entonces, ¿desde dónde ha pasado? Pues ha pasado a través de las sí. raíces. Está todo conectado. Qué bonito. Y eso lo saben Es muy por el sotobosque. Las plantas de sotobosque pues no ocurre tienen el esto. carbono ese. Entonces no es simplemente que el carbono se haya ido a todas partes, porque era un Sí, abeto y ha claro, caído hacia varios sitios. consideran que es por las micorrizas concretas que tienen este tipo de raíces. Sí, sí. Mira tú. Pero bueno, lo curioso es que se comparta también entre diferentes especies. Eso es... Está bien, ¿no? Otro proceso que añadir a... Bueno, estamos aprendiendo mucho de Simbiosis, árboles en el aparte. último año nosotros. Por lo menos yo. Sí, sí. No, eso tampoco lo sabía. Sé que las micorrizas son, bueno, muy útiles, a veces casi imprescindibles para la vida de los árboles, pero llegar a este punto de que hagan intercambios no lo sabía. Bueno, esto viene a decir que el bosque pues pues sí, como dices, más que la suma de sus árboles, es una comunidad que tiene... conectada. Sí, está mucho más conectada que si pones 5 abetos juntos. O sea, tiene más... Es más de lo que se ve también. Sí, es más de lo que se ve. Supongo que se seguirán aprendiendo muchas cosas más de esto. Ahora tienen aquí munición para hacer otro tipo de experimentos. Bueno, siguiente noticia. En condiciones normales, la distancia recorrida por la masa de rocas en un desprendimiento es el doble de la distancia vertical desde la que cae una vez alcanzado el llano. Pero se ha observado en multitud de ocasiones que esto no es así, y que puede llegar a distancias entre 5 y 10 veces más largas. Hay ejemplos en la historia de pueblos devastados de esta manera, como Goldau en Suiza, en 1806, donde murieron 500 personas. Las masas de material se mueven como fluidos aunque estén secas, alcanzan más de 160 km/h. Recorren decenas de kilómetros, incluso ascienden pendientes. Para explicar cómo se consigue esta fluidez sin aire ni agua, James Melos, profesor de la Universidad de Purdue, formuló la hipótesis que decía que vibraciones acústicas podrían ser las responsables en 1979. Se creó un modelo para comprobarlo en 1995, pero la falta de potencia de los ordenadores para procesarlo impidió identificar la variable decisiva. Ahora, Brandon Johnson, profesor asistente de la Universidad de Brown, ha adaptado el antiguo modelo y ha descubierto que lo más importante en el movimiento es la gravedad, que además de impulsar el movimiento, lo frena por rozamiento. Pero las vibraciones dentro de la masa de roca sí que contrarrestan el efecto de gravedad y al afectar a diferentes partículas en diferentes momentos, ya que es una onda, causa que la masa de rocas se comporte como un fluido. El hallazgo servirá para mejorar la prevención de riesgos asociados a los desprendimientos, aunque al necesitarse solo suficiente volumen de roca, en principio puede suceder en cualquier lugar. ¿Qué te ha parecido? Pues ya estamos con los modelos otra vez, ¿no? Es un poco lo de siempre. Los modelos te dicen dependiendo de lo bueno que sea el modelo. Y lo bueno que sea tu ordenador para procesar. Bueno, en este caso sí, en este caso tenían el problema de que cuando lo hicieron los ordenadores, pues ya ves, 95, Windows 95, imagínate Windows 95 cómo tiraría eso. 2. Supongo que lo haría. Bueno, yo en el año 2005, que hacía modelos oceanográficos en la Universidad de Ámsterdam, lo hacíamos no era en Windows, o sea, los modelos iban en MS2. Supongo que eso sería también en MS2. Sí, porque los modelos son directamente hechos en C++. Entonces el programa de C++ lo haces funcionar en el shell, no sé cómo se dice esto en español. Símbolo de sistema. Sí, en el símbolo de sistema. Entonces... Claro, los modelos estos, pues depende. Pero bueno, yo creo que es importante darse cuenta de que este tipo de cosas como los deslizamientos o los desprendimientos, pues estos son desprendimientos a gran escala, de que se cae una ladera, un cacho de una ladera y cosas así, no es no es que se caigan 5 piedras. Entonces, cuando llega a esa cantidad de volumen, si llega a esa cantidad de volumen que en zonas alpinas puede pasar, y de hecho pasa, ha habido muchísimos
muchísimas desgracias en los últimos siglos, ¿no? Pues sí que hay que ver que no por estar... O sea, tienen que pensarlo, ¿no? Que no por estar relativamente lejos de una ladera igual están a salvo. Porque puede llegar muy lejos. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Qué bueno, que está interesante, ¿no? Siempre está guay estos temas, pero que lo que dices tú es un modelo. Después los modelos no se suelen comportar como la realidad pasa muchas veces. Bueno, pero eso es porque no se conoce bien la realidad, hay que estudiar más. Lo que ocurre es que siempre hay que estar intentando mejorar los modelos. Y yo quiero hacer un podcast sobre modelos, especialmente sobre modelos climáticos, porque... Así como cuña para para siguientes podcasts. Bueno, lo de los modelos, lo que decíamos, esto siempre depende de las variables que le metas y lo bien ajustadas que estén. Y si hay fenómenos que no se conocen, como por ejemplo, esto es una oscilación que parece como acústica, ¿no? Es como si fuese sonido moviéndose a través de la masa de... Esto hay que pensarlo antes para llegar a esa conclusión. Hay que tirarse muchas horas de pensar y de analizar realmente que si es posible o no. Yo creo que el hecho de que en el océano, por ejemplo, sí que la acústica sea muy importante, como hemos dicho en otra noticia, eso debería dar una pista de que este tipo de ondas pues se mueven en todas partes, ¿no? En la corteza terrestre, bueno, en la corteza y en todo el interior de la Tierra, básicamente. Bueno, ahora voy a decir una burrada, pero me parece que las ondas sísmicas son parecidas a las ondas acústicas. Algunas. Las P, las S, no sé. No me acuerdo. Un inesperado descubrimiento ha tenido lugar en la desembocadura del río Amazonas, un arrecife. Aunque estos son comunes en los mares y océanos tropicales, la desembocadura de los grandes ríos no son el lugar más idóneo, pues la pluma de agua fluvial cargada de sedimentos afecta a la salinidad, al pH, a las condiciones de iluminación y la sedimentación en la zona oceánica adyacente. Los arrecifes se interrumpen frente a los ríos. Oceanógrafos de la Universidad de Georgia y la Universidad Federal de Río de Janeiro informan en Science Advances de su hallazgo, producido durante una expedición para tomar muestras en la desembocadura del río, englobado en el proyecto Continuo Río-Océano del Amazonas. Según cuenta Patricia Jagger, uno de los investigadores, el Dr. Rodrigo Moura, había visto en un artículo de los años 70 que se capturaban peces de arrecife en la zona y quería ver si había arrecifes no cartografiados. Utilizando muestreo acústico multihaces lograron localizarlo y tomaron muestras para confirmarlo, lo que impulsó una expedición más a fondo por parte de investigadores brasileños con ayuda de la Marina. Los microorganismos que medran en las aguas oscuras proporcionarían la conexión trófica o de nutrientes entre el río y el arrecife. En la zona sur hay más luz y el arrecife es más típico con corales y organismos fotosintéticos, mientras que hacia el norte el arrecife se compone más de esponjas y otros constructores que viven de los nutrientes del río. Según el equipo, los dos sistemas están interrelacionados. ¿Qué te parece? Pues me parece un paso más en descubrir arrecifes y cosas relacionadas con corales en sitios donde no se pensaba, porque no hace mucho, diría yo 10 años o 15 años se descubrieron arrecifes, o sea, se descubrieron corales a más de 1000 metros de profundidad en los fiordos y... Eso también es... Además en los fiordos. Lo que está claro es que conocemos muy poco del fondo del mar. Y de los arrecifes. Hay que ir allí. Sí, yo es que siempre lo digo. Hay que ir a Marte y al fondo del mar. Un submarino alguna vez para llevarte a ti al fondo del mar. O tiene que ir James Cameron o alguien a visitar... No, bueno. El caso es que creo que ya hemos comentado alguna vez que uno de los efectos más nocivos del Niño era que precisamente en zonas donde se producen incendios, después hay mayor cantidad de sedimentos en los ríos y esto afecta a los corales negativamente, ¿no? Produce blanqueo, mueren corales. Y simplemente porque como es más opaca el agua y los corales no llega la luz, dependen de zooxantelas, que dicen, ¿no? Entonces dependen de las zooxantelas para comer. Entonces las zooxantelas si no ven luz, ¡ay!, se van de allí. Se asustan, ¡oh, no hay luz! Entonces, porque se dedican a las fotosíntesis, entonces sí.
Si no hay luz, por eso también es que los corales solo pueden vivir a cierta profundidad. Se pensaba porque con lo de los fiordos eso. Pero bueno, este tipo de arrecifes no son exactamente de coral, son con esponjas y esto. Es complicado y es complejo. Es un ecosistema complejo y es muy interesante que se descubran este tipo de cosas. Y en nuestro tema principal de hoy tenemos un invitado al que hemos ido a entrevistar hasta la Universidad de Alcalá. Él es José María Rey Benayas. Nos va a hablar sobre ecología, biodiversidad y restauración de ecosistemas, porque él es catedrático de Ecología en la Universidad de Alcalá, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y hizo su postdoctorado en la Northern Illinois University y en el GeoEcoArt Research de Estados Unidos. Actualmente es profesor en la Universidad de Alcalá y, bueno, concretamente es el director del Máster de Restauración de Ecosistemas. Y, además, es el director de la FIRE, de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, de la que también pediremos que nos hable. Pues vamos hasta Alcalá. ¿Te dedicas a la ecología? Sí, en general y restauración ecológica en particular. ¿Qué es lo que te ha motivado a meterte por este mundo? ¿Te refieres al mundo universitario, al de la ecología o al de la restauración ecológica? Los tres mundos. De la ecología con la restauración, porque lo ves importante. Yo desde muy pequeño tengo una vocación naturalística y he sido autodidacta en muchos aspectos de la ecología en el campo, y ya como profesional, con el comienzo de una tesis, pues me di cuenta que lo mío era la universidad, por la interacción con los estudiantes y la gente joven, etcétera, etcétera. Y fue a partir de la vuelta de mi postdoc en Estados Unidos que comencé un experimento de islotes forestales en mares agrícolas en la finca de Leguruela, que es bastante conocido. Fue como mi transición a la restauración ecológica, considerar la degradación del ambiente como de una manera optimista, es decir, vamos a arreglarlo, en vez de pesimista, qué efectos tiene sobre el planeta, sobre las especies, sobre los humanos. ¿Existe esta Fundación Internacional de la Restauración Ecológica? De ecosistemas, perdón. De ecosistemas. ¿Esto cómo llegasteis a...? Ahí llegamos porque, en particular, un colega mío, mexicano, con el que teníamos una colaboración de años en proyectos europeos, que trabajábamos con estudiantes y con otros académicos de Europa y Latinoamérica, nos dimos cuenta que todos los proyectos tenían un comienzo y tenían un final, que era hacia los 3 años. Entonces, pensamos que una institución, sea empresa, una administración, una organización, tienen más un afán de persistir. Otra cosa es que algunas desaparecen o se transforman, pero a diferencia de un proyecto concreto, una institución tiene un afán de persistir. Eso por un lado. Y por otro lado, nos inspiró una manera de ver nuestra profesión, y es que más allá del mundo académico y de conseguir publicaciones y de avanzar en el conocimiento y de engrosar el currículum y tal, que es importante obviamente porque nos pagan para ello, pero que fuéramos útiles en el mundo real. Y fue ahí como, ¿qué tipo de organización? Pues pensamos en una fundación que por definición no tiene ánimo de lucro, y así nació la FIRE. ¿Y qué es lo que hacen en la FIRE? La FIRE, bueno, las preguntas más fáciles de hacer son siempre las más difíciles de contestar. La visión de la FIRE es, y sus fines, es trasladar el conocimiento que se crea en el mundo académico a la sociedad, al mundo real, como he dicho, en los campos de la conservación y restauración de los ecosistemas, en sentido amplio. Entonces,
En ese marco, pues hacemos varias cosas. Unas son proyectos de campo donde se restaura. Otras son aspectos de formación en sentido amplio. Y otros son aspectos sobre todo relacionados con la sensibilización de los ciudadanos y del público amplio. Yo diría que son como las tres facetas de la Fundación. ¿Y en qué países más ha trabajado? Porque sé que aparte de España tiene un ámbito más internacional. Sí, la FIRE, la etiqueta de internacional en el nombre no es pedantería ni presuntuosidad, ni mucho menos. Nació internacional. En el primer patronato éramos una argentina, un chileno, un mexicano y un español. Tiene miembros en 11 países del mundo y ahora mismo está presente en Europa y luego en América, pues desde Estados Unidos a Argentina en varios países. Desde hace aproximadamente un año es legal en Paraguay, existe una FIRE Paraguay. Que ahí es donde voy en verano, por así decir. Que ahí vas a hacer tus prácticas externas. Y en pocos meses existirá una FIRE Chile formalmente constituidas. Y aparte de estos países, hacemos cosas o tenemos actividades también, sobre todo ahora mismo en México y en Argentina. Cuando se habla de restauración de ecosistemas siempre se entra el concepto de la biodiversidad. ¿Nos podría explicar qué es la biodiversidad y por qué es importante la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica tiene varias definiciones, algunas más formales que otras. Por ejemplo, la definición del WWF de biodiversidad es un párrafo que al final dice entre los genes y los ecosistemas que construye. O sea, la biodiversidad es en el fondo la variedad de formas de vida que existen en el planeta. Y eso abarca muchos niveles taxonómicos o infrataxonómicos, porque, por ejemplo, existe la diversidad genética que, salvo el caso de los clones, varía de individuo a individuo. Bueno, pues la biodiversidad, para empezar, es la responsable de que el planeta sea tal como lo conocemos hoy en día y que los humanos podamos vivir en él. Es decir, en el planeta Tierra no hay vida por ser como es, sino que el planeta Tierra es como es porque en él hay vida. La biodiversidad es la responsable de una atmósfera respirable, de un paraguas de la radiación solar que permita la vida, etcétera, etcétera. Y muy importante para los humanos, la biodiversidad es la base de los beneficios que los humanos obtenemos de los ecosistemas. Hoy por hoy, nuestra existencia y nuestro bienestar en el planeta no es concebible sin la biodiversidad que tenemos. Y así, en relación con el concepto de biodiversidad, también estaría el concepto de ecología. La ecología, etimológicamente, significa el conocimiento de la casa, y la casa en este caso se refiere al entorno ambiental o a los ecosistemas en los que a la postre vivimos los humanos. Luego, ecología es también una disciplina científica, pero es muy amplia. En los ecosistemas o en el estudio de los ecosistemas confluyen o convergen otras muchas ciencias que están más o menos relacionadas con la ecología, y hoy en día pues el público amplio y el ciudadano, cuando se habla de ecología, muchas veces visualiza las relaciones entre las personas y su ambiente, la salud de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Y luego pues han ido ya poniendo a la ecología muchos apellidos: ecología humana, ecología de comunidades, ecología trófica, que se refiere pues a aspectos concretos en el fondo de las relaciones que se establecen entre los organismos y entre los organismos y su ambiente. Con respecto a lo que hace las actuaciones que realice la FIRE, ¿qué ecosistemas son los que se recuperan? La FIRE trabaja sobre todo en agroecosistemas,
Es decir, son ecosistemas de origen antrópico, creados por los humanos, y también en ecosistemas forestales, sobre todo hasta la fecha. Ahora vamos a comenzar también temas de restauración de canteras, donde se ha extraído mineral, hacer esos agujeros en nuestra corteza terrestre, en particular más amigables para la avifauna. Vamos a trabajar con aves. ¿Van a crear lagos o...? No, en particular eso es posible. Hay, por ejemplo, muchas graveras que se inundan y que son humedales valiosos, pero en particular en lo que va a trabajar la FIRE es en utilizar las paredes rocosas de las canteras para favorecer su colonización o su utilización por parte de aves rupícolas. Rapaces. Algunas rapaces. Como si fuesen unos acantilados, ¿no? Sí, son de hecho acantilados o paredones artificiales. Cuando estuve en Siberia vi una mina de carbón abandonada que estaba así también, ahí no recuperan nada. Estaba llena, habitada de una colonia de cernícalos primilla y de milanos negros. Era además muchísimos. ¿Y la colonizaron de forma natural? De forma natural, completamente. Muy bien. ¿Por qué no suele suceder que se colonice de forma natural? Yo no soy un experto en canteras, pero a ver, si una cantera está activa, es difícil que sea utilizada por la fauna, por las molestias que causan la maquinaria, la presencia de los humanos, etcétera, etcétera. Pero sí tengo entendido que las canteras, cuando son abandonadas, puede sorprendernos la cantidad de especies que las pueden habitar, porque son además terrenos muy escarpados, poco visitados por los humanos, claro. Muchas veces se cerca el perímetro por razones de seguridad, etcétera, etcétera, y entonces eso atrae también a muchos animales. Igual el problema es más si es de residuos tóxicos o metales pesados, ¿no? Donde en ese sentido puede ser más peligroso para la fauna. Sí. Bueno, cerca de donde yo vivo hay una ciudad antigua de los iberos que se llama Edeta, y es muy gracioso porque está cerrado, no se puede entrar casi nunca, está cerrado para los humanos, no se puede visitar porque ha habido muchos vándalos en los últimos años, y entonces está completamente lleno de conejos. Claro, sí. Por todas partes, lleno de conejos. Es en una ladera de una montaña y ahí viven muy bien. Sí. Como aquí si vas con el tren, todas los terraplenes que hay en las vías del tren los ves llenos de agujeros de conejos, están ahí súper protegidos. No los pueden ni cazar las personas, ni cazar los animales, ni... Sí. Entonces se dedican, bueno, tienen muy en cuenta lo que son lo que llamamos en geografía paisajes culturales, ¿no? Sí, a ver, los paisajes, si los clasificamos en naturales, seminaturales o culturales, pues la restauración ecológica actúa en los paisajes culturales o al menos seminaturales, porque por definición, aunque existe alguna excepción, pero se trata de recuperar algo que ha degradado, destruido la actividad de los humanos. Entonces, claramente hay una base cultural donde actúa la restauración. Pero en el caso, por ejemplo, de un paisaje así muy icónico, que de aquí del centro de la península, que son las dehesas, ¿cuál sería el objetivo que tendría la recuperación de ecosistemas? Porque si se vuelve a lo que es natural, en general desaparecería lo que son los espacios amplios de las dehesas, ¿no? Claro, sí. O sea, la restauración ecológica, tal como fue formulada en sus orígenes, y la definición ortodoxa es recuperar un ecosistema que ha sido degradado o destruido por los humanos. ¿Qué pasa? Que si nos ceñimos a la definición ortodoxa, la restauración no es posible en muchos sitios, porque dehesas, otros agroecosistemas, canteras, etcétera, etcétera, en primer lugar, los ecosistemas pueden ser irrecuperables. Una cantera o una mina a cielo abierto es muy difícil que vuelva a ser lo que era antes de ejecutar las operaciones de extracción de mineral. Una dehesa se transformaría en un monte cerrado mediterráneo
y ya no podrían allí cultivarse entre las encinas y los alcornoques o pastar el ganado. Si restauramos un agroecosistema, pues ahí tendríamos que recuperar el ecosistema inicial, que probablemente hubiera sido un bosque o una pradera o un humedal, por ejemplo. Entonces ya no es posible la agricultura. Entonces, la restauración hoy en día se percibe generalmente de una forma más flexible, que es lo que llamamos restauración 2.0, como la nueva restauración. Esto también tiene sus críticos, pero vamos al caso de la dehesa. Las dehesas, en primer lugar, las encinas y alcornoques muchas veces son fósiles vivientes. Es cuestión de poco tiempo que mueran, porque son organismos vivos. Todos los organismos, por muy longevos que sean, como son estos quercus, acaban por morirse. Entonces, en una dehesa tiene que haber una regeneración, tiene que haber nuevos arbolitos que eventualmente puedan reemplazar a los viejos que se van muriendo. Igual que en una sociedad humana, pues los jóvenes van reemplazando a los viejos, ¿no? O sea, eso es ley de vida. Eso por un lado. Luego, muchas de esas recientemente se está entendiendo que están sobrepastoreadas. Se está metiendo una carga de ganado, habitualmente vacas, también a veces ovejas, pero con una capacidad muy superior a la que tradicionalmente ese sistema podía soportar y que lo hacía un complejo de recursos auténticamente renovables. Entonces, habría que considerar en muchos casos la carga ganadera que se está introduciendo en las dehesas. Otras veces pues han desaparecido elementos claves como pueden ser las charcas en las dehesas por distintos motivos. Entonces cabe bien restaurar esas charcas o incluso crearlas de nuevo, si no es posible por la configuración de una finca en particular, etcétera, etcétera, restaurar una que se había perdido. De aquí también saco que es importante la interacción con los habitantes locales, como también pueden ser propietarios del terreno o de ganado, que les afecta todo esto. Sí, claro. La restauración ecológica es finalista, o sea, tiene un fin, y es un fin que ponemos los humanos. Entonces, los humanos vivimos en socioecosistemas, más que en ecosistemas. Los humanos vivimos en ecosistemas humanizados, donde además del medio natural tenemos relaciones entre nosotros gobernadas por leyes, religiones, afinidades, política, jurisprudencia. O sea, podemos decir que vivimos en socioecosistemas. Entonces, idealmente, podríamos hablar esto también en el ámbito de la conservación, pero la restauración ecológica o los proyectos de restauración ecológica, más allá de sus prescripciones técnicas, deben ser socialmente aceptados. Deben ser socialmente aceptados. También es cierto que nunca llueve a gusto de todos. Claro. Cualquier familia de 4 o 5 miembros siempre va a haber uno que le apetece irse de vacaciones a otro lado. Eso es ley de vida, pero los proyectos de restauración ecológica tienen que plantearse y arrancar con la máxima aceptación social posible. Eso tampoco hay que ser fundamentalistas. No puede ser que todo el mundo, todos los gremios profesionales, todos los ciudadanos de unos lugares, todos los actores implicados en una localidad o en un ecosistema que se va a restaurar estén el 100% de acuerdo, porque tenemos conflictos de intereses. Pero sí hay que buscar el mayor consenso social y la mayor aceptación social posible. Sí. Y normalmente se acaba aceptando bien por la población local los proyectos que habéis podido colaborar con la gente bien. Sí, o sea, en particular los proyectos de restauración agroecológica que ha emprendido la FIRE, en primer lugar, tienen que contar con la autorización de los propietarios donde se va a hacer. Pero además de esta autorización de los propietarios, hay una percepción general positiva de estos proyectos y luego hay gremios en particular, por ejemplo, en la restauración de agroecosistemas les gusta mucho a los cazadores. ¿Por qué? Porque construimos setos, construimos charcas y ellos saben que eso es beneficioso para la caza. Claro.
Entonces, en general podemos decir que sí. Ya por concienciación como por interés, sí que... Entonces, ustedes normalmente, ¿cómo se aproximan cuando quieren hacer una actuación? Supongo que identifican el lugar y ¿qué pasos toman para llevarlo a cabo? Nuestro principal proyecto de restauración en el campo en España se llama Campos de Vida y es de restauración de agroecosistemas, de campos de cultivo o restauración en campos de cultivo. Cuando comenzamos este proyecto en el 2008, pues de hecho tuvimos que empezar con parcelas, por ejemplo, un olivar mío o de agricultores, amigos míos, gente muy próxima que por la amistad y la confianza nos dejaron actuar, porque todo eran negativas, es decir, era algo que daba miedo de alguna forma, por nuevo, quizás por novedoso. A todos los humanos nos da un poco de respeto la incertidumbre y la novedad. Y esto no era una excepción con los proyectos de restauración de agroecosistemas que quería emprender la FIRE. Pero ahora estamos en el otro lado de la barrera. Ahora mismo se acercan a la FIRE más propietarios individuales, más bodegas, más empresas frutícolas, que tiempo y dinero y recursos humanos tenemos para atenderlos. Porque por varias razones, o sea, antes cuando un propietario se acerca a nosotros, pues lo que preguntamos es qué quiere hacer y dónde. Entonces estudiamos con fotos aéreas, con el SIGPAC o el Google Earth, estudiamos su campo, su ubicación, qué quiere hacer, qué es posible, el presupuesto, qué fondos hay para ejecutar estas operaciones. Se tienen en cuenta muchos factores, pero ahora mismo, más que nosotros identificar sitios para restaurar, ahora estamos ya atendiendo más a los que nos llaman para restaurar. Habla de los fondos, ¿cómo se financian estas actuaciones? Si se puede hablar. Sí, claro. La financiación de la restauración ecológica a nivel macro podemos decir que es un tema pendiente. Hay distintos mecanismos, pero vamos ahora al campo real. Vamos ahora. En España hay, en primer lugar, convocatorias públicas, por ejemplo, para entidades sin ánimo de lucro, como la FIRE, que puede concursar y conseguir fondos para restaurar. Hay mecanismos de donación. En España, las donaciones a las entidades sin ánimo de lucro en general, cualquiera que sea su objetivo, no solo ambientalista, puede ser un objetivo de cuidados de los niños o culturales, de restauración del arte y tal, desgravan al menos un 35% de la donación, vuelve al donador en forma de desgravación fiscal al año siguiente, en la declaración de Hacienda. Esto es otro mecanismo de financiación, es decir, las donaciones a la fundación. Y luego también hay prestación de servicios. En particular, varias bodegas podemos decir que han contratado nuestros servicios para ejecutar distintos programas de restauración o en sentido amplio de mejora del hábitat en los viñedos, que a ellos les sirven para el control biológico de plagas o también, en el caso de algunas bodegas, para el turismo enológico, porque al turismo enológico se le une este componente ambiental que los guías de los viñedos y de las bodegas pueden explicar in situ, y esto les da mucho juego. Aparte de estas actuaciones, estos fondos, que se consiguen del gobierno para asociaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro, Esto, ¿qué otros contactos tienen ¿Tienen algún contacto con otros gobiernos o a diferentes escalas? ¿A qué escalas se mueven? Ayuntamientos, comunidades autónomas, países, gobiernos de países, Unión Europea. Bueno, a ver, en el caso particular de la FIRE nos hemos movido a escala del gobierno del Estado y en España. Luego también la FIRE participa en redes de investigación a nivel internacional, como el CITED, que es un programa de cooperación con Latinoamérica. Y también participamos
Formamos parte de consorcios que están postulando a proyectos de la Unión Europea. Y en Paraguay, que como digo, FIRE se estableció legalmente hace aproximadamente un año, también estamos concursando a fondos públicos del gobierno paraguayo. Aparte, otras entidades que también hacen restauración ecológica, pues trabajan con comunidades autónomas o incluso algunas con municipios. Cuando a la gente se le habla de recuperar ecosistemas y de conservación de la naturaleza, la gente suele pensar en parques naturales, parques nacionales. ¿Tienen actuaciones dentro de estos o cómo se compara su actuación con lo que hace un parque nacional o parque natural? La conservación basada en espacios naturales protegidos, que es el término genérico para estas figuras de protección como los parques naturales, los parques nacionales, es hoy en día la piedra angular de la conservación de la biodiversidad en general. Y también se llama, o es un esquema de conservación vertical, es decir, puntos en el territorio que se destinan más a conservación que a producción o explotación. Pero también existen esquemas de conservación horizontal fuera de los espacios naturales protegidos. Fuera de los espacios naturales protegidos hay también muchos ecosistemas de elevado valor natural y, bueno, los espacios naturales protegidos tienen sus presupuestos y entre esas partidas presupuestarias caben actuaciones de restauración ecológica. Fuera de los espacios naturales protegidos no existen estas partidas presupuestarias, pero también es posible y de hecho en general tiene más cabida la restauración ecológica fuera de los espacios naturales protegidos, porque con frecuencia son terrenos más degradados. Lógicamente son espacios naturales protegidos las áreas de un territorio mejor conservadas per se. O sea, el punto de partida es mejor que tienen ellos. Sí, en los espacios naturales protegidos generalmente la naturaleza parte de unos niveles de lo que viene a llamarse salud de los ecosistemas o integridad ecológica más altos que el promedio fuera de ellos. Se protege o se establecen espacios naturales protegidos en lo que per se ya tiene más mérito de conservación. Nosotros venimos de la Comunidad Valenciana y nos gustaría saber si tienen algún tipo de actuación en nuestro territorio más cercano. Pues sí, señor. De hecho, uno de los principales campos de vida, que es este proyecto de restauración de agroecosistemas, se ha emprendido este año en la Alcudia. En la Alcudia, el propietario o la empresa propietaria tiene unas grandes plantaciones de frutales en la Alcudia. Naranjos seguramente. Naranjos, pero yo creo que no solamente naranjos, creo que tiene otros frutales. Y luego tiene elementos muy interesantes como acequias antiguas, una balsa abandonada. Entonces la FIRE, en colaboración con él, estamos revegetando setos y lindes, estamos transformando esta alberca abandonada en una charca lo más funcional posible para la flora acuática, para la fauna, y queremos explotar qué posibilidades hay con la red de acequias antiguas, etcétera, etcétera. O sea, la respuesta es en la Alcudia. Y también vamos a trabajar pronto no sé si está dentro o no del Parque Natural de la Albufera de Valencia, pero en restauración de humedales en este área. Por la zona de Sueca y... Sí, yo personalmente conozco bastante a Toni Mazo, que él tiene ahora una responsabilidad política en el gobierno de la Generalitat, y que fue o es todavía el ideólogo de un proyecto LIFE muy afamado que se llama, en castellano es Renacer el Bosque,
que en valenciano es Renaix el Bosc, o no sé, no sé pronunciarlo, Sí, sí, sí. que actúa sobre todo en la provincia de Castellón, que es para restaurar los reductos, los remanentes de tilares y de olmos de montaña que han quedado en medio de estos inmensos pinares, algunos naturales, otros muy intervenidos o repoblados desde antiguo. Entonces han quedado estos remanentes de bosques antiguos y naturales en los barrancos con más umbrías, etcétera, etcétera. Bueno, y a Santi también es que le preocupa el tema de los bancales abandonados, que también hay muchos en la comunidad. ¿Y esto, cómo existen métodos de restauración en zonas de bancales? Sí, bueno, en primer lugar, ahí lo que hay que hacer es una restauración de las formas. Y eso, en el caso de los bancales, pasa por la recuperación de los muros de piedra. Supongo que os estaréis refiriendo sobre todo a bancales, terrazas que están sujetados por unos muros de piedra, ¿no? Sí, en zonas de montaña que rompen la ladera. Claro. Cuando ya dejan de tener la gestión que los mantenía, pues empieza con procesos de piping a romperse. Claro. Esto ocurre porque han caído en desuso, no se mantienen. Es como una casa que tú no la usas nunca, la dejas abandonada, empiezas por una gotera, pero luego se tunde el tejado. Claro. Entonces, aquí estamos hablando de la restauración de un servicio cultural, que tiene además un valor estético para el territorio y que las cosas se hacen porque, de una u otra forma, porque hay detrás una motivación. O esos bancales están siendo actualmente gestionados por un propietario que extrae suficientemente beneficios como para mantenerlos, o se acaban degradando. Entonces, pero por supuesto que es posible la restauración de los bancales. Pero eso entonces lo que sería, has hablado de restaurar la forma, pero ¿la forma original de la ladera o la forma original del bancal? La forma original del bancal. Sí, porque si lo que queremos es restaurar bancales, los bancales rompen la topografía original de la ladera porque la escalonan. Supongo que con toda la cantidad de suelo que han excavado y que han sacado, igual no es viable simplemente reformar lo que es la ladera y dejarla como ponerle vegetación encima para que no se vaya al suelo. A ver, dependiendo del nivel de degradación del suelo en la ladera, un bancal abandonado será o no colonizado por la vegetación, aunque sea muy lentamente. Pero si hablamos de restaurar bancales, hablamos de recuperar la estructura del bancal. ¿De acuerdo? Otra cosa es si hablamos de retornar esa ladera al punto de partida anterior a la construcción de bancales. De nuevo, es un problema de objetivos. Claro, es que ahí es donde tienes que decidir, bueno, desde mi punto de vista, de si lo que quieres es un paisaje cultural o un paisaje natural. Correcto. Entonces, ¿se sabe que se haya hecho alguna vez esto de restaurarlo a la forma original, o eso no es una cosa que se suele hacer? Yo ahora mismo no soy consciente que de forma activa se haya restaurado unas laderas o paisajes de bancales al estado anterior, porque generalmente en estas laderas o paisajes de bancales tiene más valor el componente cultural y de conciliar la producción agrícola. Los bancales se hacen por unos fines de producción agrícola. Generalmente, lo que es la España mediterránea, se plantan olivos o almendros. Ahora mismo, desde mi punto de vista, tendría más valor la restauración del paisaje cultural que la restauración del paisaje anterior. Entre otras cosas porque es que el paisaje anterior ha podido desaparecer hace varios miles de años y el clima ha podido cambiar, que probablemente ahora sea más seco, y restaurar la vegetación natural tropezaría con más inconvenientes, digamos, técnicos. Pero bueno, a priori también sería posible. Y una cosa ya para terminar, ¿qué lugares necesitarían actuaciones según el criterio de la FIDE y tu criterio y no la reciben? Bueno, a ver,
Es que esa pregunta es muy difícil contestar de forma dogmática, por así decirlo, porque, como dije antes, la restauración ecológica es finalista. Entonces, para fijar los objetivos, podemos tener distintos criterios de priorización. Podemos manejar una variedad de criterios. Por ejemplo, un criterio sería el de la rareza de los ecosistemas. Es interesante restaurar ecosistemas raros. En España un ejemplo serían los humedales salinos, las lagunas salinas. Son ecosistemas raros, muy confinados a puntos del territorio y muchos han desaparecido. Otro criterio puede ser por amenaza. Entonces, desde ese punto de vista, priorizaríamos ecosistemas amenazados, y igual que hay especies amenazadas, también hay ecosistemas amenazados. Y ahora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha establecido unos criterios similares a los de los libros rojos de especies amenazadas, que son las listas rojas de ecosistemas amenazados, y en Europa hay claramente identificado uno, que son los cañaverales. Entonces, en Europa y en particular en España, los cañaverales serían también un ecosistema prioritario de restaurar. También podemos utilizar el criterio de restaurar en puntos del territorio que tienen un alto valor por la biodiversidad que contienen en general, o restaurar puntos del territorio que tienen un alto valor por una o unas pocas especies. Por ejemplo, un punto del territorio con rapaces amenazadas como águilas imperiales, como águilas perdiceras, para ellas una amenaza principal son las electrocuciones en los tendidos eléctricos, las colisiones en los tendidos eléctricos. Ahí habría que establecer mejoras del hábitat, en el sentido de aislamiento de tendidos, etcétera, etcétera. Otros puntos del territorio pueden ser particularmente valiosos para algunos mamíferos terrestres. Y resulta que hay una carretera que es un punto negro de atropellos. Ahí habría que restaurar la conectividad a ambos lados de la carretera mediante pasos para la fauna, tanto subterráneos como aéreos. Otro criterio sería puntos del territorio con un elevado valor cultural, o de los servicios ecosistémicos, o de la producción de agua, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que hay un buen número de criterios que uno puede manejar para establecer prioridades de restauración. Has mencionado los servicios ecosistémicos dentro del objetivo de la restauración, que puede ser restaurar. ¿Qué es esto de los objetivos de los servicios ecosistémicos? Sí, los servicios ecosistémicos son simplemente los beneficios que los humanos obtenemos de los ecosistemas, y hay multitud de ellos: la producción de madera, producción del agua, depuración del agua, la polinización, la regulación de plagas, la creación de hábitat, etcétera, etcétera. Y luego muchos servicios ecosistémicos también culturales, el valor de la estética, el sentido de pertenencia a un territorio. Pues muchas gracias por todo. Muchas de nada. Bueno, una cosa que igual podríamos decir es si la gente quiere colaborar con FIRE, ¿cómo lo podría hacer? Pues es muy fácil. Tenemos una página web que es www.fundacionfire.org, y en la página web tienen todo tipo de información de contacto, pero bueno, habría un correo electrónico general que es info@fundacionfire.org. Entonces, tan fácil como llamarnos, en la página web están los teléfonos, o escribirnos. Pues muchas gracias. Sí. José María. Gracias a ustedes. Mala ciencia. Bueno, Santi, cuéntanos, ¿de qué va hoy la mala ciencia? Pues va de geobiología. Y va de esto precisamente porque para los incautos puede sonar a ciencia, ¿no? Geobiología es como, uy, es algún tipo de biología, algún tipo de paleontología, de
geología extraña. Y suena así porque además en otros idiomas sí que es así. Y hay una geobiología científica y de hecho una revista científica que se llama Geobiology. Esto da pie a muchas... Confusiones, digamos. Entonces, la geobiología que nosotros vamos a tratar no es esa geobiología que nosotros consideramos que, bueno, sigue el método científico, pero hay otro tipo de geobiología que se define algo así como la ciencia del hábitat. Pero no es ciencia ni es nada, porque esto... ¿Cómo decirlo? Es que no me lo he estudiado muy bien. Bueno, la ciencia del hábitat porque esta gente dice que lo que son las enfermedades, estilo cáncer y estas cosas, que no están causadas por nada interno, sino que es por donde tú habitas. Entonces, dependiendo de dónde vivas o de dónde trabajes, de dónde duermas, ¿no? Dependiendo de las características del lugar, características físicas o características geológicas, porque hablan mucho de fallas geológicas y de campos de energías, pues que tú te pones enfermo por eso, ¿no? Y podemos leer alguna definición que tengo por aquí. Espero que a la gente que la he sacado no le importe que la lea la definición, aunque igual le importa. Pero bueno. Aquí leo en una página que se dedica a difundir la geobiología que la geobiología se podría definir como la disciplina que estudia la interacción entre la Tierra y los seres vivos, o mejor aún, el efecto que cada zona de la Tierra ejerce sobre los seres que la habitan. Le dan mucha importancia a lo que es que haya diferentes tipos de minerales y que esto fue desarrollado por... Hay que decir que sí que fue desarrollado por un médico que sí que era médico de verdad. Bueno, un tal Ernst Hartmann, que era alemán. Pero en Alemania creen en una cosa que se llama... Venga, va. Otra nación que no nos va a dejar ir a viajar. En Alemania sí que se da la particularidad de que creen en cosas como... Bueno, hay mucha gente que cree en cosas como los Erdstrahlen, que serían como los rayos terrestres, y que se definen en... Bueno, que como que hay zonas del terreno que irradian cierto tipo de cosas que nadie ha conseguido nunca medir, ¿no? Y este señor, el Hartmann, sí que era médico de los nazis. Le capturaron los americanos y después se dedicó a desarrollar, cuando ya le soltaron los americanos y en los años 60 y por ahí, se dedicó a desarrollar esto de la geobiología que... A ver, esto es lo típico que pasa con las pseudociencias que hablan de energías, ¿no? ¿Energías de qué? ¿De qué estás hablando? Y si las energías esas de las que hablan, si no puedes medirlas, pues existen o te las estás inventando. Una de las cosas de las que habla esta gente, aparte de fallas geológicas y metales y radiactividad... A ver, la radiactividad natural sí que es cierto que existe. Pero otra cosa que les importa mucho es la presencia de agua, porque dicen que haya agua debe ser muy malo para ti. ¿Cómo? Aguas subterráneas. Y entonces eso está muy relacionado con... Tú sabes, esta gente que va con un palo buscando... Claro, es que los geobiólogos se dedican a estas cosas. Utilizan cosas como varillas de estas de Zahorí para buscar agua y notar energías que... Esto en realidad se llama radiestesia. Ellos notan que irradia cosas, entonces dicen que ahí hay agua. Lo que pasa es que esto nunca se ha demostrado sin conocimiento de dónde están las cosas, ¿no? Esto sí que lo han probado, a ver si es verdad o no. Pero nunca se ha demostrado que suceda, o sea, que sea cierto, que puedan encontrar agua. Me refiero en condiciones controladas, en condiciones de vamos a probarlo científicamente, ¿no? A ver si... no a la prueba y error. Sí, no decir, mira, aquí hay, pero igual ya lo sabía de antes, ¿no? Bueno, entonces esta gente que busca con las varillas, ¿no? Pues para ellos que haya agua al parecer es muy malo. ¿Pero por qué? Es que no tiene sentido. Porque el agua es la base de la vida en general. El agua, para ellos, lo que hace es que altera el campo magnético terrestre y las energías que salen y al parecer eso produce rayos gamma. No me preguntes cómo. Un momento, que lo voy a intentar asimilar. Muy extraño. Sí, entonces ellos lo que miran es qué tipo de minerales, porque cada tipo de mineral crea una red diferente de energías buenas y malas.
Entonces, por ejemplo, hay una red que se llama la red Hartmann, que es a partir del el níquel, me parece recordar. Y entonces esa crea una red que es como de 2 metros por 2 metros de energías buenas y malas. Entonces tú sí, puede que tengas la cama en mal sitio, según ellos. Esto a mí me recuerda mucho al Feng Shui. Y sin saber yo mucho de Feng Shui. Esto es muy raro. O sea, pasamos de los potatoes a esta gente. Vamos de mal en peor, Santi. Nos vamos a la mierda como mundo. A ver, esta gente pues explotan lo que es la credulidad de la gente. A ver, no es peligroso si tú no te lo crees. Pero aquí yo me he leído las páginas web en las que intentan divulgar lo que hacen y da mucho miedo. Sí, no, es verdad. Si tú te lo crees todo lo que dicen, debes vivir aterrado y es como todo es por culpa de vivir donde vives y como todo en este estilo de cosas, ¿no? Al final es meterte miedo para intentar venderte algo. Porque me acuerdo que he entrado en una de estas páginas que divulga qué es lo que hacen, ¿no? Tienen una tienda online. Y una de las cosas que he visto es que tienen, esto no te lo vas a creer, pero es cierto, tienen unas cortinas especiales que valen 100 euros. Que son unas cortinas para, como escudo, ¿no? Cortinas escudo contra las ¿Qué son radiaciones. Cortinas de plomo, ¿por qué? No me acuerdo qué tenía. Supongo que lo puedes mirar en internet si quieres, si es que te interesa tal cosa. Vale, me estoy acordando de que no eran 100 euros, eran 90 euros. Más gastos de envío. Claro. Esto es una tienda online. Y tenían más cosas, pero esto a mí me recuerda a los típicos gorros estos de papel de aluminio, ¿no? Para que no entren las radiaciones. Y al final es lo que... Cuando te mete mucho miedo con respecto a algo, en general lo que quieren es venderte algo. Y si no, simplemente tienes que ver la televisión. La televisión, si ves los programas de mediodía, ¿no? Por ejemplo, programas que hablan de cosas de sucesos... Si te das cuenta, en cuanto ponen la publicidad, siempre hay publicidad de empresas de seguridad. Hombre, ¡Qué lógico. curioso!, ¿no? Es lógico. Después de meterte el miedo de que el vecino de arriba sea un asesino en serio o que sea de esta gente. Claro, no. Bueno, pero esto pasa, o sea, no es solo la imaginación de quien lo... O sea, me refiero a lo de que te metan miedo para esto, no que lo de la geobiología pase esto no, por supuesto que... Bueno, hay cosas que sí que tienen fundamento, por ejemplo, lo de la radiactividad ambiental. Hay radiactividad ambiental y si entras en una iglesia de granito, pues no lo vas a notar, no te vas a empezar a desintegrar, pero si entras con, si entras con un medidor de radioactividad, hay radioactividad porque el granito es relativamente radioactivo. Pero de ahí a que sea a que tengas que vivir... Acojonado. Tienes que darte cuenta de que cuanto más tiempo vivas, más posibilidades tienes de tener cáncer. Pero bueno, no sé si me he dejado algo con respecto a la geobiología. Bueno, a veces se intentan colar en eventos científicos o dan charlas que intenta darle un halo de cientifismo, ¿no? a la cosa, entonces se cuelan. Por ejemplo, recuerdo que hace 2 años dieron en el Colegio de Geólogos de Vizcaya una charla sobre esto, que la verdad es que pues a quienes asistieron se quedaron un poco así como, ¿este tío de qué está hablando? Porque, bueno, esto salió en Magonia, que es un blog del diario El Correo, y aquí lo que escribió el periodista de Magonia, que es Luis Alfonso Gámez, fue que lo definieron como temas abstractos. La gente que eso dice. Y es que temas más abstractos es un modo diplomático de referirse a las chifladuras que promueve el ponente. Pues esto es lo que piensan los geólogos que asistieron a una cosa de estas. En realidad, lo que se trata es de que tu casa está mal y él te la va a venir a arreglar. O me compras lo mío o vas a morir. En pocas palabras. Claro, se trata más o menos de eso. Y bueno, eso es lo que hay. La geobiología no os la traguéis. La historia de la Tierra en 24 horas. El Mioceno. 23 horas 52 minutos 42 segundos. Llegamos al periodo Neógeno. Este comienza con el Mioceno, que fue nombrado por Charles Lyell así en contraste con el Plioceno, la otra época del Neógeno.
La razón del nombre se refiere a que en esta época hay menor cantidad de invertebrados marinos. Mio deriva de meión en griego antiguo, que quiere decir menos, que en el Plioceno, de pleión, que quiere decir más. La mayor parte de los animales y plantas son similares a los actuales. De hecho, el 95% de las plantas que tenemos hoy en día ya estaban presentes en aquella época. Destaca la gran diversidad de cetáceos en el mar y la aparición de grandes predadores que vivían en ellos, como el megalodón, un tipo de tiburón gigante de entre 15 y 20 metros de longitud. A las 23, 53 minutos y 20 segundos. Comienza el óptimo climático del Mioceno, un periodo de calentamiento global de la Tierra. Continúan moviéndose los continentes, acercándose a sus posiciones actuales. África colisiona contra Eurasia en la zona de Turquía y Arabia a las 23 horas 53 minutos 58 segundos, cerrando definitivamente el mar de Tetis. Ya se le puede llamar Mediterráneo. En este momento los continentes actuales ya tienen todos su configuración actual, a excepción de Centroamérica, que aún se encuentra en el fondo del océano. 23 horas 54 minutos 17 segundos. En el centro del océano Atlántico empieza a aflorar la dorsal mesoceánica. Esta isla es Islandia, que ha seguido creciendo hasta nuestros días, hasta convertirse en la segunda más grande de Europa. Simultáneamente, a causa de la actividad volcánica, aparece el grueso de las Islas Canarias y en el Pacífico el archipiélago de Hawái. Se extienden las praderas por las tierras emergidas, desplazando a grandes herbívoros y a partir de ellos los depredadores que les persiguen, adaptándose a mayor variedad de ambientes. La mayor retención de materia orgánica y agua en los suelos de praderas hace desaparecer carbono y agua del ciclo corto, lo que junto al mayor albedo de las hierbas en comparación con los bosques cambia el clima hacia condiciones más frías. A las 23 horas 55 minutos 33 segundos termina el periodo cálido del Mioceno. El clima más frío también incrementa la aridez en los interiores de los continentes. Al efecto de la retirada de carbono atmosférico se suma el ascenso de África Oriental en crear condiciones más idóneas para las estepas que para los bosques. Los océanos se llenan de algas pardas o laminariales, que no son plantas sino protistas a pesar de su aspecto. Su proliferación sirve para que nuevas formas de vida en los mares se extiendan, incluyendo las nutrias y varios tipos de peces e invertebrados. A las 23 horas 57 minutos 25 segundos aparece la primera de las Islas Azores. 2 segundos más tarde se produce un descenso incluso más acusado de las temperaturas. La Tierra se encamina lentamente hacia el gélido clima que sufrirá durante la siguiente época, el Cuaternario. Existen unas 100 especies de grandes simios en África, Europa y Asia, de diferentes tamaños, anatomías y con diferentes dietas. Una de las especies africanas será el origen de los homínidos, o grandes simios bípedos. A las 23 horas 57 minutos 46 segundos, las condiciones hacen que se acumule hielo sobre Groenlandia. Ahora hay un glacial permanente sobre la Antártida, que sigue aislada climáticamente al sur del planeta, y también en el hemisferio norte. El empuje de Eurasia contra África cierra el mar Mediterráneo, también en su parte occidental a las 23, 58 y 06 segundos. Tras el cierre por la zona de Arabia y por Gibraltar, se convierte en un lago desconectado del océano global. Las condiciones de aridez general lo desecan, produciéndose gran cantidad de depósitos de sal en su fondo. Hacia el final del Mioceno, el Mediterráneo desaparece. Aparecen los homínidos. Nuestros antepasados vivieron en África al final del Mioceno. A las 23 horas 58 minutos 18 segundos, a causa de movimientos de placas, se vuelve a abrir el estrecho de Gibraltar, inundando en pocas décadas de nuevo el mar Mediterráneo. Termina el Mioceno y comienza el Plioceno. Planetología. Bueno, Santi, ¿de qué nos vas a hablar hoy en Planetología? Pues normalmente solemos hablar de lo que son planetas o satélites o cosas de estas. Hoy vamos a hablar de un tema que es más práctico. Hoy no es ni Plutón, ni Marte, ni Venus, ni Mercurio, ni la Luna como la vez pasada. Hoy va a ser sobre asteroides y es a causa de una ley que colaron un poco de incógnito. El año pasado el presidente de los Estados Unidos la firmó a finales del año pasado, a finales de noviembre, que era precisamente cuando estábamos todos mirando a la cumbre del clima en París. Pues hicieron una ley que se llama, lo voy a leer,
Ley para la competitividad comercial de los lanzamientos espaciales 11490. Y esta ley pues intenta incentivar que las empresas privadas entren en el espacio para no tener que gastar todo el dinero la gente de la NASA, ¿no? Que ya sabemos que Obama quiere no gastarse el dinero en la NASA, eso lo ha demostrado siempre. Entonces, esta ley tiene un par de títulos que son problemáticos. Y el primero es el título 3, que habla de Oficina del Comercio Espacial. Esa oficina ya existía, pero bueno, siempre que hablas de cosas así dices, What? ¿a qué se estará refiriendo esto, no? Y luego, sobre todo, tiene el título número 4, que habla de recursos espaciales, exploración e utilización de estos recursos. Y la sección 51303 dice que un ciudadano puede utilizar cualquier recurso espacial o de asteroide, poseer, transportar, utilizar y venderlo, y todo esto de acuerdo con la ley y las obligaciones internacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto suena así... A ver, ¿a ti a qué te suena? A chino, a película de ciencia ficción. Bueno, suena a ley, eso para empezar, ¿no? Y ya, como dijimos en el podcast anterior, las leyes son así un poco Trambólicas. oscuras a veces, pero intentan abarcarlo todo. La sensación que da es que entra en conflicto con el Tratado Espacial en vigor. El Tratado Espacial en vigor es el tratado... Este es de las Naciones Unidas. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, se llama así en castellano. De hecho, lo podéis encontrar. Hay un PDF que tiene este nombre en la web. Es de 1967, que es precisamente antes de que nadie llegase a la Luna. Y lo firmaron todos, lo firmaron los americanos, los soviéticos, como para decir, aunque llegues ahí no puedes hacer nada con eso. Por si acaso. Por si acaso, nadie sabía quién iba a llegar primero, no era la época de la carrera espacial. Entonces, este tratado prohíbe la utilización militar del espacio, que ya sabemos que... Que nanay. Que bueno, eso nadie sabe muy bien cómo es, solo los militares. Prohíbe la reivindicación de recursos celestes, declara los cuerpos celestes patrimonio común y no se puede reivindicar soberanía, uso u ocupación. O sea que esto, cuando pusieron la banderita esa estadounidense, pues... Se ha pasado una tolera. Se supone que era una cosa simplemente simbólica, ¿no? Porque ellos habían firmado esto. Entonces, la nueva ley permite la posesión de extracciones, pero no de los cuerpos celestes. Según esa nueva ley, tú puedes ir, coger una piedra, decir que es tuya y venderla si quieres, pero no puedes decir la Luna es mía, o Marte es mío, o el asteroide tal y cual es mío, ¿no? Y eso es lo que dice la nueva ley. Y esto da pie a muchas cosas. Y yo creo que genera un debate que es interesante, porque es que... Bueno, pero esto me recuerda también a... Creo que fue hace un par de años que salió una noticia de un ciudadano estadounidense que se había agenciado un par de parcelas de la Luna y las había registrado su nombre. Sí, bueno, pero este tipo de cosas son... la ley no lo tiene en cuenta. O sea, también había una señora que decía que el sol era suyo y que iba a cobrar a todo el mundo. Y entonces a esta señora se le disuadió diciéndole que entonces tiene que pagar a toda la gente que sufre cáncer de piel también. La verdad es que la situación a día de hoy es que sí que se puede ganar dinero con el espacio. Tal y como estamos hoy en día, o antes de esta ley, se puede ganar, pues, con el turismo espacial se podría ganar dinero, también con adiestramiento científico y, como tú bien sabrás, porque te dedicas a hacer cosas de satélites, con venta de imágenes de satélite, ¿no? Eso es caro, ¿no? Bastante. Bastante mucho. La cuestión es que la exploración y la explotación del espacio siempre... se tiene que sea para beneficio de todos los países y se prohíbe especialmente la venta de minerales. Esto el resto del mundo ya ha tomado nota y hay un país europeo que está muy interesado en esto porque dicen, bueno, supongo que dirán ellos en su propio idioma, ¿pourquoi pas? ¿Por qué no, no? Entonces aquí Luxemburgo dice que esto les parece genial y se quiere apuntar a ello y ellos no ven un problema en coger los minerales de asteroides o de la Luna o de Marte y utilizarlos para venderlos. Lo comparan con la ley del mar. Muchas veces se compara el espacio con el mar porque es una zona... internacional. Internacional, exactamente. Y ellos dicen que según la ley del mar no posees un pedazo de mar, pero sin embargo si sacas peces son para ti, los puedes vender. Entonces esto sería algo parecido según la visión luxemburguesa de la historia. Y quieren hacer negocio con ello. Y el consultor que han elegido es Jean-Jacques Dordain, que es el exdirector de la ESA. O sea, ya están... A otro nivel. Sí, están preparados totalmente. Y están preparados también porque Luxemburgo es donde se encuentra la sede de la SES, la Sociedad Europea de Satélites.
Y esta sociedad le sonará a todo el mundo porque son los que gestionan el satélite Astra, que yo creo que es bastante conocido. Lo reciben más de 150 millones de personas en Europa. O sea. Entonces la cuestión es, ¿qué se extraería? ¿Para qué se extraería? ¿Y de dónde se extraería? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Bueno, ¿cómo se supone que mandarán robots? Yo creo que es las típicas películas de ciencia ficción estas que mandan esclavos y eso. Yo creo que cuestan más dinero de lo que generan, ¿no? Además, los robots son los que pueblan el espacio a día de hoy. Pero bueno. A no ser que se estampen en sus aterrizajes. Claro, también puede suceder. Yo creo que uno de los avances técnicos más importantes en esto de ir a asteroides y cosas así que se ha hecho es lo que hizo la ESA hace poco. Cuando Jacques Dordain, por cierto, era el director, que era ir a Rosetta, con la sonda Rosetta, ir al cometa ese Gerasimenko. Entonces, hay dos tipos de cosas que se podían extraer a grandes rasgos. Una son para traer a la Tierra y utilizarlo en la Tierra, y otra es para utilizarlo in situ, si tienes colonias espaciales o simplemente para construir cosas, ¿no? Para llevar a la Tierra lo que se piensa traer, lo primero que han pensado es que vamos a llevar oro, ¿no? Claro. Oro, platino, plata, iridio, osmio, paladio, renio, rodio y tungsteno. Estos son metales que en la Tierra son raros porque cuando la Tierra se formó, todos estos metales se fueron hacia el interior. Y todos los que tenemos en la superficie son de asteroides que luego han colisionado con la Tierra. Por ejemplo, el mejor ejemplo es el del iridio, que está por todas partes porque fue el que mató a los dinosaurios. Y está en todas partes en cierta capa. Si es que esa capa existe en ese lugar, claro. Y estos metales sirven para muchas cosas que hoy en día, con todo lo que tenemos de teléfonos móviles y todas estas cosas, eso sirve para esas cosas de electrónica, y son importantes. Y después, para utilizar in situ, pues lo típico que se piensa son cosas para la construcción, que pues hierro, cobalto, manganeso, molibdeno, níquel, aluminio, titanio, todas estas cosas que puedes utilizar para hacer naves espaciales. In situ. Claro, o colonias o edificios, ¿no? Y también para la gente que vive allí, si es que tienen que vivir astronautas o esclavos o lo que sea, ¿no? No le llames esclavos, que queda mal. Minions. Pues minions, ¿no? Hay agua, hay oxígeno, hay amonio y hay hidrógeno. El hidrógeno y el oxígeno juntos hacen el fuel para los cohetes. Y entonces eso sería muy importante. Bueno, ya tienen una serie de candidatos de cuáles serían los asteroides a explorar. Y yo creo que, aparte de lo que pueda parecer de que hay un conflicto de intereses en lo que es el derecho en sí de quién es el propietario, hay cierto número de cosas que son favorables de esta actividad, ¿no? Se puede sacar varias cosas. El primero es, siendo muy egoístas, si tú tienes esta actividad que te preocupas mucho por los asteroides para sacar minerales de ellos, vas a estudiar asteroides y vas a saber dónde están muchos más asteroides. Entonces, serviría para conocer y catalogar todas las órbitas de todos los asteroides que pueden chocar contra la Tierra. Eso es muy importante porque ya han producido extinciones y no queremos ser los siguientes dinosaurios, ¿no? Eso debería estar en los planes de todos los gobiernos del mundo. Y es una razón también para salir de la Tierra, no quedarse aquí, ¿no? Entonces, siempre... ¿Qué impulsó a los europeos a irse a otras partes? No quiero decir aquí que me guste el colonialismo, ¿no? Pero ellos buscaban especias. Aquí buscas... minerales para tus circuitos integrados, pues bueno, es una razón, ¿no? Y luego, bueno, habrá más competencia en lo que es el desarrollo de la tecnología. Que siempre es bueno. Y habrá más empresas que quieran comprar, entonces esto es como cuando... A mí esto me suena a lo de Ford, ¿no? Ford, cuando sacó el primer Ford, el Ford T, ¿no? Dijo, todos los americanos van a poder tener un coche del color que quieran, siempre que lo quieran negro, ¿no? Entonces, cuando salieron más marcas, ya tuvo que hacerlo de más colores, ¿no? Los asteroides también tienen puedes pensar, vale, pues la gente va a ir a la Luna o a Marte y va a sacar los minerales y eso lo van a dejar ahí todo lleno de canteras, muy feo, pero los asteroides son mejores desde el punto de vista de que cuesta menos energía salir de allí. Entonces, si tú vas a un asteroide, necesitas, puedes incluso tirar una piedra, igual la pones en órbita, digo con la mano, ¿no? Pero eso no lo puedes hacer en Marte. Tampoco hace falta irse muy lejos, no hace falta irse más allá de Plutón, ni hace falta irse más allá de Marte, porque hay asteroides muy cercanos, entonces no hace falta tampoco... Y esos son los asteroides que más importan, porque son los que pueden chocar contra la Tierra, entonces yo creo que eso. ¿Qué te parece a ti este debate? Las partes buenas.
A ver, como proyecto de ley americana, pues como todas las leyes, ¿no? Habrá que ver cómo se gestiona y demás, pero realmente desde el punto de vista tecnológico y científico puede resultar interesante ver cómo va evolucionando, ¿no? Y si realmente se llega a hacer minería en los asteroides, implicará un salto bastante importante tanto a nivel científico. Sabremos realmente muchísimas más cosas de las que sabemos hoy en día de los cuerpos que nos están rodeando, que no son poquitos. No sé, a mí me parece que en algún momento tienen que Desregularizar o... Sí, desregularizar un poco lo que es el espacio. Si quieren que la gente viva allí, no puede ser como una Antártida eternamente, entonces... Ya, pero también todo esto suena un poco a peli de esta de ciencia ficción. Pero las pelis de ciencia ficción es en lo que se basa, o sea, lo que se inspira a la gente para tomar... O sea, para soñar, ¿no? Eso, yo veo Marte, ¿no? Y digo, hostia, ¿cómo molaría ir a ese sitio? Bueno, parece que al Mark Watney ese no le hace muchísima gracia. Pero bueno. Pero ves estas películas y a la gente joven es lo que le hace pensar y lo que le hace soñar en lo que va a ser el futuro. Y yo creo que está bien que haya oportunidad de hacer algo en el espacio más que simplemente ir a estudiar. Está muy bien estudiar, ¿no? No voy a ser yo quien diga ahora de que no me gusta la planetología. Me parece muy bien, pero me parece que lo deberían hablar con el resto de países del mundo, porque Correcto. Lo que no me gusta es que sea... Exclusivo de los Estados Unidos. Sí, que hayan decidido unilateralmente, y me da la sensación últimamente de que el señor Obama está un poco de vuelta de todo el hombre. Hago lo que me da la gana y porque me da la gana. Sí, y ya veremos qué es lo que pasa con lo del clima, ¿no? Que han firmado. Bueno, ya lo hablamos en el podcast anterior, pero... Si sale Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, vamos a hablar mucho y no muy bien de Estados Unidos. De todo este tipo de cosas. Pero bueno, creo que eso es todo. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado todas las cosas que os hemos contado y que os hemos traído en post Día de la Tierra. Para mí el Día de la Tierra son todos los días. Ay, eso sí. Hay que tenerla en cuenta a diario. No solo el Día de la Tierra o la hora del planeta. Por eso tenéis que oír más la hora de la Tierra, que eso os lo traemos... Bueno, os lo traemos cuando podemos. No sabemos exactamente cuándo será la próxima vez. Acordaos del Geolodía y a cuidar el planeta. A diario. A diario. Muchas gracias, Santi. Y bueno, aquí hemos estado con Ana. Encantada de estar aquí, otro programa más. Muchas gracias, Ana, por haber estado con nosotros. También Manel. Nada, un placer, Santi. Gracias, Manel. Bueno, ya sabéis. Sí, seguimos en Twitter, seguimos en Facebook. Seguidnos en Facebook. Últimamente no miráis las cosas. Lo veo en las estadísticas, que no, igual es que hemos dado mucho la tabarra con algunas cosas. Bueno, he puesto muchos. Sí, muchos seguidos, muchas publicaciones seguidas. Bueno, pues... Twitter @horatierra. @horatierra. Se nos ha olvidado comentar antes, por cierto, que ayer era cuando firmaban el acuerdo del COP21. Entonces, a partir de ahora hay que ponerse en serio. Ya hay que hacer los deberes de verdad. Ya no vale con simplemente sonreír y... A ver si es verdad. Bueno, intentaremos traeros novedades con este tema también, que es muy interesante sobre nuestro planeta. Muchas gracias a todos por seguirnos. Seguid en esta tierra. Stop. Здесь конец географии, стоп. Здесь конец географии, стоп. Здесь конец географии, стоп. Географии.